Es hora de hablar de cómics. Entonces hablemos de cómics. Oh, ok. Ok, está bien. Esto es Pam, el podcast. Oh, yeah. Así es, amigos, así es. Bienvenidos a un episodio más de Pam, el podcast. Les habla como siempre Rudyman7653, Twitter e Instagram. Red Assassin 55, Twitter e Instagram. Recuerden, amigos, que estamos en Pam-podcast en Twitter e Instagram y en Pam, el podcast en Facebook y en YouTube. Estamos en un montón de plataformas, pero sí, son un chingo de plataformas. Y recuerden, amigos, cada sábado en punto de las 12 del día, hora de la Ciudad de México, a través de Radio Voces y Destellos. Voces y destellos, Brillando en la radio. brillando en la radio. Y pues bueno, amigos, vamos a darle que es mole de olla con el tema de esta semana, todavía el último programa del mes de septiembre, que hablamos de México, nuestro México de oro. México mágico. Así se siente México, así se siente México. Bueno, algo así. Algo así. Muy bien, amigos, y pues bueno, precisamente hablando de creaciones mexicanas, quisimos traer un debate a la mesa sobre cómo hacerle, o cuál sería los pasos a seguir, qué pensamos que puede ser, cómo mejorar o impulsar el cómic original en México. ¿A qué nos referimos con el cómic original? A creaciones hechas en Mex. Así. La mexa. Así es, creaciones hechas en México, creaciones que tienen que hay un montón de talento. La verdad es que nosotros podemos dar fe de que hay una cantidad grosera de talento para la creación de, simplemente pues no se han dado las cosas como uno quisiera. Pero pues bueno, precisamente vamos a presentar esos puntos, gordo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es más que nada dar lo que nosotros opinamos de lo que debe ser Perdón, se me fue. Échale agua. No, es que se estaba haciendo tomando agua y creo que estaba tomando algo mientras bebía. Pues sí, pero pues bueno, a ver, gordo, decías. Pues estamos hablando de lo que va a ser presentación de cómo se pueden ver los cómics, ideas e historias, tal vez una original que tengamos por ahí. Y ayuda a creadores nuevos, porque obviamente estamos en una economía, pues, no mala, pero tampoco digamos muy chida. Así que... tampoco es que como digamos, ya, avienta para arriba, ¿no? Pues no. No, pero sí se puede haber una ayuda, tal vez de empresas particulares, o tal vez ayuda del gobierno, así que lo puedan tomar como empresa. Ya ves el clásico de... ¿Cómo es esa campaña que estaban haciendo para el...? No me acuerdo. Lo de los libros de la SEP. No solo de libros de la SEP, sino también el... ¿Cómo se llama? Sé. Bueno, esa ayuda de a Juan y Paco, algo así de que... No, eso eso no es un programa. Eso solamente son comerciales para incentivar la industria y invitar a la gente a ser emprendedores también. Bueno, pero sí hay ayuda del gubernamental a veces para algunas empresas. Empezar tal vez un programa de eso y cosas así. Libertad creativa, porque también lo malo de que sigue siendo México, algunas ideas y creativos están limitados porque o trabajan a Televisa directamente o porque o muchas otras cosas estúpidas. Ay, ladra ahora mi perro. Sí, el perro del vecino dice, así es, cabrones, hay que hacer que esto suba. Y bueno, tal vez una ayuda económica o cómo ponerlo o cómo venderlo de manera económica que ayude principalmente al creador, pero también lo haga accesible de manera económica al comprador. Accesible de manera económica. Digo, o sea, no vamos a vender un cómic de 22 páginas a 80 pesos. ¿No? Porque... Estás enfermo, ni Smash lo hace. O sea, por eso, exacto. Por eso es lo que voy. El marketing, cómo darle marketing, sobre todo también tal vez al nuevo milenio, ya ves. Con ayuda. Vamos a ver esos. Y tal vez un uso que tal vez muchos no hayan pensado, pero yo como maestro sí he usado, que tal vez sí funcionan para otras cosas. Pero primero. Pero bueno, vamos a lo primero. A ver, se supone que, y de hecho precisamente hablamos tanto de creaciones como de creadores en un programa reciente. Sí. Entonces, si lo recordamos, amigos, si nos escucharon, sabes de qué estamos hablando. Uh-huh. Estamos hablando, damas y caballeros, de que hay muchos creadores mexicanos que la verdad merecen mucho la pena,
pero por X o Y cuestión, en México cuesta uno y la mitad del otro, así, un huevo y la mitad del otro, poder sacar poder sacar sus obras de manera que se masifiquen como lo hace Smash Comics aquí en México, pero que son los que tienen la licencia de todo lo que es Marvel y DC. Panini también hace algún poquito de trabajo, pero pues también pura licencia, o sea, no, Kamite hace lo mismo, o sea, realmente apoyar creadores mexicanos lo hemos visto algo limitado para el potencial que sabemos que hay en este hermoso país. Sí, porque si nosotros decimos de cómics, Marvel, DC, Image, Dark Horse, Marvel y DC son las viejas confiables. No, pero me refiero, como dije, otras editoriales y también mangas que nos gustan. Y entonces solo les gusta lo japonés y lo gringo. Es que es lo que más hay. Es como... Bueno, es que hay un impulso muy fuerte a la industria desde hace años. O sea, es ilógico pensar de que la industria del cómic americana venda poquitos números, cosa que, pues bueno, es otra cosa que ya hablamos en episodios anteriores. Pero ahí está, o sea, por algo siguen marcando la pauta en cómo se deben vender, distribuir, etcétera. Ya que las historias tengan otros trasfondos, agendas, etcétera, eso ya es otro tema. Pero ahí depende de cada el punto, exactamente, pero ese es el punto. ¿Y cuántos creadores hemos visto que se quedan esperando como que esa gran oportunidad, ¿no? Simplemente Humberto Ramos, que en México, pues, parece que no lo pelan. Pero aquí va lo chistoso, o sea, él se volvió el héroe nacional en los cómics cuando salió en un documental de cómics y se mostró a Humberto Ramos y todo eso. Bueno, no nada más eso, o sea, ya los que leen cómics saben que Humberto Ramos, ídolo del Estado de México, pues él... Y de Querétaro, acuérdate que él inició la Conque. Sí, él pues realmente trabajó duro para que lo pelaran en Marvel, en un negocio o en un trabajo donde la verdad nadie daba 3 pesos porque realmente la rompiera. Y pues obviamente años después ahí está en tu cara, estúpido. Pero pues es un caso aislado. ¿Cuántos casos no conocemos? Y lo podemos decir incluso de primera mano de creadores, escritores, que pues tienen que sacar de donde se pueda, ¿no? Artistas, muchos otros casos. Y muchos casos de todo. Y no es queja, es de... Hay talento, pero parece que... No sé si al público mexicano, te digo... Sé que yo chingo con esto, pero esa necesidad de... Es que si no pega en Europa, en Estados Unidos o en otra cosa, no lo quiero. Wey, a Frida Kahlo le pasó, ¿eh? Y ahora supuestamente es la heroína mexicana, que México siempre supo que tenía talento. No se hagan pendejos. Pero en su momento... No. En su momento, claro, estamos hablando de una época completamente diferente. Sí. Pues Frida Kahlo tuvo que ir a picar piedra a Francia. Hasta donde mal lo recuerdo, primero exhibieron sus obras en Francia, luego las exhibieron en Nueva York, bueno, en París y en Nueva York respectivamente, y después dio el brinco para acá, pero pues eso es a lo que voy. ¿Qué tuvo que pasar para que reconocieran que Frida Kahlo tenía mucho talento? Digo, pues podemos saltarnos pero podríamos saltarnos el paso 2 y 3 para que pegue aquí. Exacto, pero ¿qué se necesita? Vamos a empezar ahí. Primero, las ideas y las historias, que es lo que estábamos diciendo. Sí, por ejemplo, ¿cuántos escritores no tenemos o no sabemos nosotros que para que una editorial grande los pele, pues tienen que haber hecho pininos en editoriales chidas, aunque sea casi como el del Café o el Mensajero en Marvel o DC? O ya olvídate eso, a lo mejor en Dark Horse, en Image o algo. Que a lo mejor dicen, bueno, tú que eres dibujante, a ver, échate ¿cómo se llama? Échate esta portada o échate estas páginas. O a ver, haz este dibujo, si nos quedamos sin artista, ¿te lo puedes aventar rápido? Sí, señor. Y, no mames. Y exacto, cuando ves el trabajo dices, ay, güey, ¿de dónde saliste, carnal? De la máquina de café. Pero pues bueno, ¿qué más nos puedes decir ahí, gordo? Con respecto a qué historias o qué ideas has visto tú que pueden ser impulsadas, por ejemplo. Una que salió, no recientemente, pero salió que fue perfectamente hecha, es la de El Viejo y el Narco. Que nosotros hablamos de esta hace poco, bueno, creo que hace unos meses. Hace tiempo.
Hablamos de ella hace de tiempo lo hicimos en un video en nuestro canal de podcast, de Pam, el podcast en YouTube, y sí, ahí fue donde metimos el viejo y el narco, y también en otro programa de el podcast. Sí, sobre historias hechas en México. Se impulsó porque Norma sí tiene, pues, digamos, el valor de decir nuevas historias o historias en cómics, porque ellos eran los que originalmente traían cómics, también extranjeros, incluso indies. Ellos eran los primeros en traer Star Wars, pero de Dark Horse y varios otros. Ellos fueron los que trajeron Asterix y Obelix y cosas así. Es. Y dijeron, no, démosle chance a algo mexicano. Se vendió. Vamos a ver qué hay, ¿no? Exacto, se vendió bien, se está bien hecho, es una historia muy potente. Hay que tener en cuenta algo también, ¿eh? O sea, también cuántas copias se hicieron de la obra y cuántas se vendieron. O sea, según esto, sí por eso, pero se vendió bastante, pero realmente cuántas copias hay en físico en comparación a otros tipos de trabajos, otros tipos de editoriales. Y esa es una de las cuestiones. Sí, también te queja el perro. Sí, el perro está diciendo, sí, cabrones, no mames. ¿Ves? Es bien enojado. Y nosotros, entre nosotros, obviamente no las pichamos tanto en podcast, pero tenemos nuestras propias ideas de cómics, historias y cosas así. Así es. Y a veces solo pido ayuda y se pide ayuda y nada más. Pero obviamente también tiene uno que hacer también qué deficiencias tengo yo como en este medio. Así yo sé que yo dibujo de la verga, que no sé dibujar, pero tengo el guión. Alguien ayúdeme con el arte. Este es un llamado si quieren un artista que diga, yo sí le entro. Pues ojalá alguien te escuche. Yo sí le entro, carnal. Vamos a hacerlo. Y les paso un pitch si quieren, pero es decir, sí le entro. Pero, y fíjate que muchas veces es eso, ¿no? También es el detalle. En mi Twitter o en nuestra página oficial de Pam el Podcast. Mándenos un mensaje. Ya te estás promocionando, ¿verdad? A huevo. Pues sí. Ahora, eso es precisamente una de las cosas que también se tenía que decir y se dijo, ¿no? Como el meme del pollito. Se tenía que decir y se dijo. ¿Qué tiene que pasar? Así tal cual. ¿Qué tiene que pasar para que estas obras puedan tener circulación en editoriales chidas? Porque hay muchas historias, es más, no tienen idea de la cantidad de gente que conocemos que son buenos escritores, son buenos dibujantes. Pero también vamos a pasar a la ayuda a los creadores nuevos. ¿Cómo se les puede ayudar? Pues muchas veces, de hecho, últimamente se ha hecho, pues, muchos se tienen que apoyar de campañas en Kickstarter. Que la editorial le dice, ¿sabes qué? Tráeme tanta lana para que podamos empezar a mover tu obra. Ya la debes de tener hecha porque hay que imprimirla, hay que hacer marketing, hay que hacer ta. Y de hecho, en Kickstarter, muchos cómics nuevos, simplemente el que ayudó a escribir Keanu Reeves, pues se fondeó en Kickstarter o en fondeadoras de ese tipo. Y a veces la única forma en la que estos creadores pueden buscar esa ayuda es a través de estas iniciativas, porque muchas editoriales pues los ignoran por completo y literalmente necesitan decir, bueno, ¿qué obra has vendido? Y hay otro detalle muy importante. Pues que ahora he vendido ninguna porque nadie me da el chance. Espera, es que esa es la cuestión, pero hay otra muy importante. Bueno, a lo mejor no la has vendido en físico. Redes sociales. Por lo menos ¿Cuánto tienes presencia en redes sociales? Exacto, y eso está bien, pero más para artistas, o sea, digamos un escritor. No, pero sí hay trabajos en redes sociales y chingo mi madre si no. Que literal necesitan meterse a una página de Facebook o de Twitter o lo que sea para encontrarlos, porque si no simplemente nunca los van a ver. Yo tengo el graso ejemplo de un creador, no recuerdo exactamente de qué parte del sur del país, creo que se llama Axel Art, que también le entra mucho a hacer dibujos 3X, pero eso es otro tema. Pero pues él se tuvo que fondear por ahí, o sea, por redes sociales empezó a darse a conocer. Y pues así es como ha salido su chamba y así es como ha podido salir adelante, precisamente porque pues es que nadie le ha dado la oportunidad y a veces uno tiene que decir, bueno, ¿sabes qué? Si no lo hago, si no me ayudan, porque esa es otra cosa que muchos creadores no han querido hacer, es lo hago yo solo y pues, a ver qué pega. ¿Sabes qué? Te digo también para la situación, por eso la ayuda es más necesaria aquí, por el tipo de economía, por ejemplo. Tú dices que no lo hacen, pues
También porque cuando tratas de hacerlo tú solo, pues no hay dinero y después te pega la vida de tengo que dar de comer o a mi familia o a mí mismo y tienes que hacer otros trabajos y pierdes todo el drive, no porque no te guste o porque no lo quieras hacer, sino de ¿para qué si no tengo cómo? Bueno, es que yo te acabo de dar un ejemplo de alguien que dijo, no, ni madres, yo sí lo voy a sacar por literal, por mis huevos. Y el tipo tiene una presencia bastante respetable en redes sociales, ¿eh? Y dentro de la comunidad de creadores independientes se ha hecho de un respeto bastante choncho. Tiene de hecho una obra de Los Chicos del Barrio, pero ya crecidos, que no es para nada para niños, bastante buena. Bueno, eso es otra cosa, pero eso es a lo que voy, o sea, él tuvo que hacerlo así. Exacto, se puede cambiar la cultura de no lo ayudo, no, escucha el pitch, como todo libro, digamos, a veces las editoriales para novela, déjame hablar. Pero es que hay un tema ahí, es que tú estás diciendo la clásica de acercarme a una editorial. Bueno, si no hay editorial que lo haga, pues chinguen a su madre las editoriales y lo hago yo. Mira, tú lo ves ahora en ese punto, Miguel, Rudy, pero también está el punto de que a la mayoría, y qué suerte que este chavo Axelar, como dices, tuvo la suerte de que ha pegado. Pero eso es un caso aislado también. Hay no creo que tan aislado, Déjame terminar. Un caso aislado de muchos artistas, muchos escritores que como no reciben el apoyo, ya sea porque tienen muy poca presencia o su presencia pasa muy desapercibida, lo que sea, pues dicen, o hago mi historia o mis dibujos o mis cómics o mis novelas, lo que sea, o cómo. Y a veces lo primero es, güey, ¿cómo voy a hacer una historia si estoy muerto de hambre? Pues mira, hay varios así. Precisamente que, no se vuelven millonarios o ricos, porque pues eso está muy cabrón, pero al menos tienen la chance de decir, bueno, mi historia se está vendiendo, y a lo mejor no se está vendiendo de manera tradicional como mucha gente le gustaría, porque esa es otra cuestión, o sea, mucha gente sigue esperando que la editorial los busque o la editorial les diga, órale va, yo te acepto la idea. Hay chavos que van a las convenciones a ver que alguien les haga caso. No sé si recuerdas que precisamente cuando fuimos a la última TNT, nos encontramos con el caso de un escritor, de una editorial chiquitita, independiente, que pues lo único que pedía es, échale un ojo, solo eche un ojo a mi historia. Era un cómic basado en leyendas prehispánicas o mitos prehispánicos, bastante buena, pero que pues simplemente pues, al no tener una presencia muy fuerte, además creo que solamente llevaba 2 copias, no, llevaba 10 copias y solo se le había vendido la mitad, y eso porque de plano hubo gente que dijo, órale va, para apoyar. Pues sí, pero aquí es otra cosa, bueno, eso es ayuda a creadores, pero digamos ahora si los que sí logran cruzar el otro lado, o sea, ya es una editorial grande les da... Los que dicen, órale va. Sí, a los que dijeron, órale va. Libertad creativa. Aquí va lo malo también cuando ya te dan una editorial, a menos de que el negocio es bien chido el contrato. Ya creo que tenemos un abogado aquí hay un tema muy interesante, gordo, y acabas de tocar un tema bastante interesante. Primero, ¿a qué nos referimos con negociar el contrato? Porque pues evidentemente no está, así que no es nada más, eso no fue nada más hablar a lo güey, por algo, a ver si por algo está esa situación. Platícanos. Pues más que nada también de cuánto control tú puedes tener sobre lo que decides, cómo tú quieres hacer la historia y cuánto poder tiene la editorial o la compañía, como le llaman, sobre tu producto, sobre tu personaje, historia, lo que sea que hagas. Uh-huh. La mayoría de editoriales en México se manejan también como televisoras. No, tú lo haces y yo te digo que cambias. Tú cambias. Muy pocas editoriales como Norma dan libertad creativa cómo hacer su historia. Bueno, es que también si lo van a vender tampoco es de órale va, te lo voy a aceptar así como está al 100%. Hasta cierto punto eso no tiene sentido. No, exacto, pero una cosa es decirte, oye, ¿sabes qué? No podemos, digamos que hay una escena de sexo y dices, oye, esto lo estamos vendiendo para menores de edad, puedes quitar esto, y dices, bueno, pues, como que cambias el dibujo, dejas, como en toda buena película de otras cosas, dejan implícito el sexo y nada más, en vez de ponerlo ahí en plena página. Y dices, no se pierde tampoco es hacer un manga hentai. Exacto, simplemente, bueno, no cambiamos la narrativa, la historia sigue más o menos igual, simplemente le bajaste el tono.
Pero Y eso ya. solamente en ese tipo de casos de escenas explícitas. Pero aquí está, ¿qué pasaría o qué pasa, mejor dicho, cuando estamos hablando de gente cambiar todos los arcos argumentativos, todos los contextos históricos que puede tener la historia? O sea, ese más bien es el tema real donde el control del creador se vuelve más importante. O sea, ¿qué tanto de la historia que voy a escribir o estoy escribiendo está tal cual la tenía previsto y qué tanto ya no? Porque la editorial dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle así para que la historia tenga más acá, más acá, más acá. Y es donde viene un problema muy importante, que es que muchos escritores o muchos dibujantes, al verla desesperada, dicen, órale, va, voy a hacer los cambios que me pides, y a veces sacrifican parte de su historia. O sea, exactamente la libertad creativa al 100% realmente no la hay. No la hay, pero por lo menos una que sea consistente con lo que quieras hacer. Precisamente, ¿sabes qué? Hay una aplicación que se llama Wattpad para todos los amigos que quieran buscar escritores, porque esto es más que nada novelas o, sí, mini novelas de este tipo independientes, porque ahí sí únicamente bueno, lo que más se mueve son obras independientes, mejor dicho. Dices, bueno, al menos hay una aplicación donde lo puedes ver, pero solamente los que realmente lo buscan o lo quieren encontrar, o sea, los apasionados pues saben del tema, nada más. Ya sabes aquí lo malo, muchos editores o jefes de editoriales no son apasionados, solo lo hacen por el dinero. Bueno, es que también su trabajo es vender obras. Sí, y muchas veces el criterio de un editor en jefe pues pesa muchísimo más que el de cualquier otra persona, porque pues ahora sí que ese tipo de gentes deciden, los editores deciden si es que la editorial va a publicar algo. Pero eso es otro de los puntos a los que voy. Si no quieres que ataquen tu libertad creativa o no quieres sentir que no te dejan hacer la obra que tú quieres, pues sácala por tu cuenta. A lo mejor no se va a vender mucho. Es más, muchos verían como ganancia que ya esté como audiolibro en Amazon, casi. Que bueno, o sea, también no es cualquier babita de perico. O sea, que ya puedas comercializar tu obra en Amazon, ya es como que, ay, güey, o sea, ya estamos del otro lado, ¿no? Vamos para el buen camino. Exactamente. Pero No, ¿qué garantía hay de eso? Exacto. Aquí vamos con otro punto. Lo que es no solo libertad creativa, pero ahora la economía. También hay que pensar en el comprador. Muchos de las grandes quejas de lo que es el cómic, también cuando lo sacan, digamos, logran sacar el cómic, es que es caro. Hablábamos de El Viejo y el Narco. Es un buen libro, está muy chido, pero a pesar de es que una buena novela gráfica, la verdad es que sí está muy bueno. Si tienen chance, ahí está la recomendación de nuestros amigos de PM Podcast, El Viejo y el Narco. Si pueden o tienen la chance de poner sus gordas y grasientas manos en él, hágalo, no se van a arrepentir. Exacto, pero aquí va lo venden a cerca de 300 pesos, y eso que no es muy grande y no es portada. Pero pues, pero es el precio estándar. Por la cantidad de hojas que pues sí, este es el precio estándar a novelas gráficas de más de 100 páginas. Estas son 64. Podrías venderlo a menor precio sin perder dinero. Aquí lo que va es... ¿Sabes también cuál es ese tema? Que las librerías, por no perderle, porque dicen, güey, si lo dejamos a 100 pesos realmente no le estamos ganando nada. Entonces lo que hago es, le subo el precio para que yo tenga una ganancia decente. Y eso lo puedes constatar con la banda de Gandhi, los del Sótano. O sea, porque dicen, órale va, nosotros vendemos la obra mexicana. Pero como sabemos que se va a vender poco, pues al menos que valga la pena para mí como inversión. Exacto. Porque y esa es otra cosa. Pero por eso también puedes renegociar, hacer como en emprendimiento para mejorarlo. Aquí se lleva mucho con el marketing, que es el otro punto. No solo digan, sección de mexicanos, novelas gráficas, mira, ahí hay una mexicana. Nada más. No, que haya campañas de Ley, El Viejo y el Narco, como ejemplo, simplemente porque es el más reciente. O es obviamente el que más, no reciente, pero es el que más ubicamos. Sí, simplemente lo que vamos es de... no solo apoya la librería mexicana o algo así. Sí, porque es que esa es otra. No vas a apoyar una industria solamente por apoyarla. O sea, si la estás apoyando es porque las historias que vas a consumir son de calidad. Si no, simplemente no le hagas al mamón.
Exacto, a lo que voy con esto es de no lo vendas como algo, porque también creo que aquí va el otro gran error de lo que es el marketing en varias otras. Lo venden como apoya el talento mexicano, como que es por a huevo. No, Pues, no, mejor El vende la marketing historia. exacto, en vez de hacer el marketing por de apoya el talento mexicano. No, porque eso suena a huevo y obviamente pues el mexicano Honestamente, no va a hacer nada a huevo, jamás. no, y aparte hay otra cosa, o sea, realmente el que tú, para empezar una estrategia de marketing en la cual te tengas que apoyar a que está hecho en México, pues honestamente no es suficiente. Así te lo digo, no es suficiente y es una estrategia muy equivocada de muchas empresas que se dedican a hacer marketing o incluso de las mismas editoriales que dicen, ve, apoya el talento mexicano. Pues sí, pendejo, pero si la obra no está chida, ni tú te la crees. Así que vende la historia, si tú la Y estás ya. poniendo, exacto, que el marketing ya no sea de apoya el talento mexicano, no, que eso sea digamos como ese puntito, ese mensajito que está hasta abajo del comercial, ¿sí los has visto? Sí, sí, Pero- los he visto. Pero que todo el comercial, toda la campaña sea de, mira qué chida historia, estamos hablando de un viejo que se enfrenta a la A los impunidad Zetas. del narco, sí, a los Zetas, a la impunidad del narco, a un gobierno de su pueblo corrupto, así a huevo, y tú dices, sí, a huevo, eso es... Esta suena historia, muy bien. esta historia se ve buena. Mira, independientemente de que suene a que realmente es algo que sucede en México, es una historia, tiene que ser una historia también en la cual tú te puedas relacionar. Pero bueno, ¿Qué mexicano no se relaciona con eso? Pero a lo que por eso, vamos es... pero volvemos al mismo punto de, bueno, vende la historia porque sabes que la historia es buena. No nada más por decir México mágico, ya la verga. O sea, eso es una estupidez. Si somos Exacto. sinceros. Por ejemplo, la que estamos haciendo. Mira, también yo he hablado con varios amigos que son super fans del cómic, que les encanta todo este pedo. Les piché las historias que tengo sobre nuestro superhéroe Último Azteca. Yo creo que Último, no deberías vender, no deberíamos mencionarlo si no hemos publicado absolutamente nada de. No, pero por lo menos ya tenemos el nombre, es nuestro. Por lo menos güey. a lo que no lo digo para protegernos un día, pero lo que voy es, todos me dicen, y algunos ya leyeron mis guiones y dijeron, güey, ¿necesitas dibujante? Sí, conozco uno. Ah, órale. Y muchos lamentablemente pues dicen, es que no me contesta el güey o algo pasó. X cantidad, Esa, pero no, esa es otra cosa. O sea, realmente hay muchos, pero lo que vamos hay es de muchos la historia creadores. vendió. No por eso, pero ahora vamos a otro tema, que a lo mejor no está dentro de los puntos que estamos tocando, pero creo que tiene mucho que ver. ¿Realmente el creador quiere hacerlo? ¿Por qué? Me queda claro, y créeme que me queda muy claro, que un dibujante no va a hacer las cosas de a gratis. Me queda claro que eso sería hasta un insulto para su trabajo. Igual, cuando fuimos a la TNT, conocimos varios dibujantes que dijo, órale va, pero pues yo sí cobro tanto por hacerte un diseño. Y está bien, o sea, es su chamba. No, con todo gusto. Y creo que en esa ocasión le dijimos, híjole, carnal, el pedo no es ese, el pedo es que no tenemos lana. O sea, no es porque no se quiera, a veces la situación en la que muchos se encuentran, pues no es precisamente la mejor. Y realmente a veces no tiene nada que ver con la economía global del país, sino con la economía individual del escritor, dibujante, creador, etcétera. O sea, ese es otro tema que muchas veces mucha gente pasa desapercibido, que el creador o el dibujante quiere cobrar por su trabajo porque pues, para eso se preparó, para eso estudió, no nada más para que llegue un güey y le diga, no, pues es que conozco otro que me lo hace más barato, para que tenga una mierda de trabajo, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. Pero algo que también puede vender, sobre todo para, te digo, apoyo gubernamental, es el uso en la educación. Tú y yo como maestros, yo por lo menos, no sé si tú lo has hecho, pero yo sí los he usado para enseñar. Claro, el apoyo audiovisual. El cómic es también un apoyo audiovisual, o sea, y es más, no necesariamente tiene que ser una historia tipo Batman o Superman, simplemente algo que nos ayude a captar la atención del alumno, porque eso tienes toda la razón, o sea, a lo mejor no es un cómic, pero sí es hola amiguito, es un personaje hablándote de X o Y tema. Sí, claro, que eso también eso también es apoyar, pero realmente lo estás haciendo en algo que sabes que se va a poder aplicar sin ningún problema. O sea, ¿cuántas empresas editoriales de
bueno, que están más orientadas a la educación, no lo han hecho ya. Exacto, o sea, por ejemplo, tú no te imaginas, por ejemplo, una clase de secundaria que ponga más atención, no sé, a la clase de historia, si está, digamos, narrada en tipo gráfico, tipo novela gráfica, digamos, se la aprenderían más. Imagínate, sí, digamos, eso estaría chido, ¿eh? Digamos así, la versión cómic o la versión novela gráfica, si no la quieren llamar cómic, de, no sé, de la independencia de México o historias universales, como, no sé, Don Quijote o ¿cuál? Es que, ¿sabes qué? Es que sí ha habido varias iniciativas, pero volvemos a lo mismo. O sea, ese sería un tema en el cual decir, bueno, estamos impulsando la educación a través de otro método, porque al final de cuentas es ofrecerle libros a los niños o a los jóvenes. Chale, me escuché muy viejo. Pero bueno, sabes a dónde voy, ¿no? Sí, o sea, yo te digo, yo lo he usado. Ofrecer algo que sea diferente para los alumnos. Y eso también de alguna manera incentiva el gusto por la lectura, porque esa es otra, o sea, desafortunadamente también vivimos en un país donde la lectura no es un tema que sea muy reforzado. Por ejemplo, enseñar literatura cuando les pides, quiero el resumen de un libro, te traen el resumen de la película mejor, así como de, no lo voy a leer. Por eso, y si tiene película, si no la tiene, ya, ahí sí ya valió madre. Pues sí. Sí, pues, o si la película no está en Netflix. Por eso, es que eso es otra, o sea, claro, a lo mejor eso tendremos que echarle un poco la culpa a todas las películas exitosas de superhéroes. Ya, pero no solo. Pues sí, pero mucha gente ubica más la historia que se vio en la película a la historia que está en el cómic, porque eso es lo que se vende o es muchísimo más masificable que una revista. Y tú y yo sabemos que eso es un tema que es real, porque es la verdad. Es la verdad aquí, tal vez no solo en México, en muchas partes del mundo. O sea, sí diremos de que se vende mucho el manga en Japón, pero también porque ellos sí tienen una cultura de leer. Sí, ellos sí leen. La cultura de la cultura y la educación por la lectura es un tema que está muy arraigado en Japón, por eso el manga vende lo que vende. Y eso que hay aplicaciones de servicios de streaming de manga y de cómics, o sea, sí los hay. Sí. Por eso hay que impulsarlo también como, si lo queremos también usar como uso en educación, hay que impulsar una simple cultura de lectura. ¿La teníamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no lo sé, pero pues mira, esa es otra cuestión. El que se le eduque a la gente para... Híjole, es que bueno, como está el asunto está muy complicado. No dejar el teléfono, pero esa es otra. Páginas de Webtoons, por ejemplo. No me digas que no puede haber una página de Webtoons donde haya creaciones mexicanas. Sí, sí puede haberlas. No sé si tal vez haya algún problema, tal vez porque aquí también está el miedo de que en una de esas me roban la idea. ¿Qué tan protegido puede estar? Tal vez. Es que ese es un riesgo. Es un riesgo que al final de cuentas le tienes que jugar. O sea, porque no quiero que me plagien la obra, no la voy a publicar. O tengo una plataforma donde se puede publicar e incluso funciona como una prueba fehaciente de que tu obra se publicó en momentos anteriores. Claro. Existen las pruebas digitales, que hay peritos especiales en las dependencias de gobierno, sobre todo en los ministerios públicos, todo ese pedo, que ¿cómo se llama? No, sí, lo entiendo. Mira, a lo que vamos es de... También está el creador, también han conocido varios de que no quieren hacerlo o solo se dedican a dibujos y cosas así pequeñas, porque les da miedo el cómo está el sistema arraigado en México, algunos sistemas malos. Y tienes razón de decir, pues sí, pero si no lo avientas en ningún lado, es como que tú solito te estás amarrando. Y eso es otra cuestión, o sea, el creador... Y voy a volver a un punto que tocábamos anteriormente. Si el creador realmente quiere poner su obra en circulación, va a buscar los medios para hacerlo. Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro, muy pequeño. Imaginemos que en una página de Facebook, en nuestra página de Facebook, publicamos Último Azteca. Ya con dibujos y todo el pedo. O sea, ya está ilustrado, ya tiene guión, ya está hecho el cómic realmente. Que ahí es donde toco el tema de, bueno, si sabe dibujar y más o menos tiene noción de escritura,
al menos tiene ese apoyo para decir, bueno, mi obra está en Facebook y tiene fecha de publicación tal. Un perito digital puede dar fe de eso y ahí ya protegió de cierta forma su obra si es que no hay oportunidad de registrarlo en el INPI. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Pero bueno, eso es, pero también es un cambio de tanto en cultura de los editores, cambio en cultura para los creadores, pero también cambio de cultura en general para lo que es leer. Aún así, esa cultura básica de leer. Todos leen. O por lo menos espero que todos sepan leer. No, pero pero sí, es otra cosa. Ok, a lo mejor podremos debatir, es que esta historia está chida, es que esta no, es que esta sí te atrapó, esta no, es ella, así. Realmente sí no la podemos llevar toda la vida. Pero ya salió, o sea, ya la publicaron. Bueno, ok, no la vende porque la publicó en fotos de Facebook, pero puede llegar a decir a una editorial, ok, no la he vendido en físico, pero tengo 15,000 likes por episodio, por citar un ejemplo, y ya vendí, y ya saqué 8. Saca las matemáticas, en promedio tengo 15,000. 15,000 por 8, ¿cuánto es? No, pues tantos. Ahí está, tengo ese alcance. O sea, sí, la gente sí me ubica. Si yo digo, lo voy a estar vendiendo en tal lado, va a haber gente que se va a acercar. A lo mejor no se van a vender 10,000 copias, porque eso sería muy ilógico. Pero al menos unas 100, 200 sí se venden. Y eso es algo con lo cual se tiene que empezar. No sé si recuerdas que habíamos platicado del caso de un chico, creo que en la tercera temporada de Shark Tank México, tercera, cuarta, que llegó con los Sharks a pichar la idea de una editorial propia. El chavo hacía sus propios cómics, sus propias historias, sus propios dibujos, creo que estaba en Querétaro. No supo manejar los números y por eso lo batearon, pero si se hubiera acercado con alguien que sí le supiera administrar los números de su negocio, alguien le dice, yo sí te pongo la lana. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, los creadores necesitan también apoyarse de gente que sepa vender productos. Y no nada más me refiero a hacer estrategias de marketing, porque eso solamente es un paso. Alguien que sepa vender. Un dibujante o escritor es el peor vendedor de la historia. Porque él no te va a hablar en números. Y eso es otra cosa que tienen que aprender los creadores. Si yo voy a llegar con un empresario, olvídate que sea un editorial, porque incluso, por ejemplo, cualquiera de los que está en Shark Tank México, cagado de la risa te pone una editorial chiquitita, pero editorial al fin, con la mano en la cintura. Pues simplemente es hacer el registro de la empresa, darlo de alta en Hacienda, que te lo avale un notario, y ahora sí ponte a vender, cabrón. Pero eso es a lo que vamos. O sea, muchas veces el creador cree que a quien le estás ofreciendo la idea se va a sentar y va a tener el tiempo de leer la historia por completo. Perdón, pero eso no va a pasar. Por eso el trabajo de los editores es todavía mucho más importante que eso. Los editores de las editoriales precisamente tienen la chamba de ver qué les llega, y el 90% de las obras las acaban bateando porque o no está de acuerdo con la filosofía de la editorial, o a lo mejor parte de la historia no le convenció, no lo sé. Puede haber varios factores, pero al final de cuentas es otro factor que los creadores tienen que pelear. Tienen que aprender a vender su producto. Y muchas veces muchos creadores no tienen sus publicaciones en circulación más grandes o con editoriales más fuertes porque no saben cómo vender su obra. Así de simple. Y si tú te vas a acercar a un empresario para que le invierta, a él no le puedes hablar en historias de cómics. Le tienes que hablar en números y en dinero. Punto. Tú podrías llegar a decir, podemos vender tantos, se va a vender, se venden tanto, da tanto porcentajes de ganancia, son márgenes de costo, márgenes de venta, estos son las ganancias y esto es lo que le tocaría a la editorial y esto es mío, no lo sé. Tú dime si puedes llegar con una persona a decirle así. Así tal cual, y te lo digo como el creador de Último Azteca. Tú puedes llegar a hablarle en números de ventas, de compras y ventas a un empresario para que avale Último Azteca.
No, ya sé, mira, estamos hablando también de muchas otras culturas que también te digo, es cambiar la cultura, no solo de los creadores. Pero es parte de, o sea, ¿estás de acuerdo que es parte de lo que tiene que cambiar el creador? El creador ya tiene la parte más difícil, que es crear el producto. O sea, ya tiene lo más perro. Tienes una historia que vender. Ahora véndela. Así. Hay que saber cómo. Puede ser por redes sociales, puede ser acercarse a las editoriales, puede ser mandando guiones. Es más, el perro del vecino está de acuerdo conmigo. O sea, son cuestiones culturales que deben de cambiar sí o sí. Pero yo siento que ese es uno de los puntos más fuertes para este tema. No, sí, lo sé. No, bueno. Pero a lo que vamos, mira, te digo, no A es lo solo que vas cambiar tú. una cultura, te digo, no solo es lo cambiar, es una cultura del creador, es cambiar muchas culturas que lamentablemente están demasiado enraizadas en México, lamentablemente, pero no son imposibles de cambiar. Por ejemplo, marketing, simplemente mejorar lo que es cómo vendes la historia hecha en México. O cómo la publicas, cómo la ofreces. Exacto, la ¿Cómo la haces economía. llegar? Ajá. Exacto. En la economía puedes venderlo a mejor precio sin perder ganancias, también sabiendo cómo venderla, tal vez en otro tipo de librerías. O cómo Tal producirla. Exacto. Por ejemplo, el papel reciclable muchos creen que es caro, en realidad no. Así que puedes bajar el precio por la producción del papel. Tal vez. Ayuda a creadores nuevos. Muchas otras organizaciones de ayuda pueden hacerlo. Las ideas y historias, pues eso ya depende mucho de si están bien chidas o no. Y eso ya es muy, ¿cómo se dice? Como todo buen arte es, ¿cómo se dice? Sí, claro. ¿Cómo se dice? Sí te entiendo. Exacto, la presentación de los cómics no puede variar, puede que no varíe mucho, puedes hacerlo grande como un cómic europeo o igual como una revista normal tipo cómic americano. No tiene que ser tan difícil. Y también puedes pichar el uso de la educación también para cambiar este tipo de culturas, el uso en educación. No, o sea, es muchas buenas maneras de cómo impulsar esta pequeña pero bellísima industria que nosotros adoramos, que es la narrativa gráfica. Así es. Y pues bueno, amigos, es lo que nosotros creemos. Y por eso quisimos abrir este debate para precisamente ver la forma en la cual podríamos, así se los digo, impulsar esta industria que nosotros sabemos que tiene con qué. Sí. La verdad es que sí hay con qué, porque talento sí lo hay historias muy buenas. Ok, a lo mejor competirle a Marvel o DC está medio complicado, pero no es el tema, créanme que no es el tema. Yo lo pondré así, está Pepsi y Coca-Cola, pero siempre se vende bien chido una Big Cola por ahí, ¿sí o no? Pues últimamente no la he visto, pero bueno. No, pues por aquí sí hay por donde yo vivo sí, pero eso es otra cosa. Pero pues bueno, damas y caballeros, el debate de cómo hacer crecer la industria del cómic en México, traído a ustedes por PM el Podcast. Nosotros somos Rudyman7653, Twitter e Instagram. Red Assassin 55, Twitter e Instagram. Recuerden, amigos, PM_podcast en Twitter e Instagram y PM el podcast en Facebook y en YouTube, en un montón de plataformas de podcast, y como cada sábado en punto de las 12 del día, hora de la Ciudad de México, a través de Radio Voces y Destellos. Voces y Destellos. Leyendo en la radio. Leyendo en la radio. Nos escuchamos en la próxima edición. Esto fue PM. Suscríbete. Y ponle la campanita, chingada madre, que sepas cuándo sacamos contenido. A huevo, perra desgraciada. Esto fue el podcast. Recuerden, PM-podcast, Twitter e Instagram. Síguenos en PAM, el podcast en Facebook y YouTube. El podcast.